Hola, hoy conversaremos sobre el respeto de derechos humanos en un país muy interesante que necesitamos conocer y estudiar. Hablaremos de Sudán del Sur. La historia colonial en Sudán del Sur está marcada por el control británico y egipcio en el siglo XIX. Esto exacerbó las divisiones étnicas y culturales al implementar políticas que favorecían al norte árabe sobre el sur, mayoritariamente animista y cristiano. Estas políticas crearon desigualdades y tensiones que persistieron incluso después de la independencia en 1956, contribuyendo a conflictos posteriores como las guerras civiles. Así, la colonización sentó las bases para las divisiones étnicas que aún afectan la cohesión social y política en este país. Sudán del Sur fue parte de Sudán hasta su independencia en el 2011, lo cual lo hace un país muy joven. Tras décadas de conflicto y una guerra civil que comenzó en 1955, la lucha por los derechos del sur culminó en el Acuerdo de Paz Integral en el 2005, que permitió un referéndum en el 2011 donde el 99% votó a favor de su independencia. Sin embargo, la celebración de la independencia fue seguida por inestabilidad política y una guerra civil en el 2013, lo que resultó en una grave crisis humanitaria y desafíos económicos persistentes. En su geografía es un país multiétnico con rica biodiversidad y recursos naturales. Su economía es dependiente del petróleo, enfrenta la pobreza y tiene una falta de infraestructura bastante aguda. Sudán del Sur es una república presidencialista, donde el presidente ejerce amplios poderes ejecutivos y es tanto el jefe del Estado como del gobierno. La Constitución del 2011 establece un sistema de Asamblea Nacional unicameral responsable de la legislación, aunque su efectividad ha sido limitada por la inestabilidad política y la influencia del Ejecutivo. El actual presidente Salva Kiir ha estado al cargo desde su independencia y las elecciones han sido pospuestas en varias ocasiones debido a los conflictos internos. Las principales religiones de Sudán del Sur son el cristianismo, que representa el 70% de la población, incluyendo católicos, anglicanos y otras denominaciones, mientras que del 3 al 5% profesa el Islam. Más del 20% sigue religiones tradicionales como las animistas. En cuanto a las lenguas, el inglés y el árabe son los idiomas oficiales y se estima que hay alrededor de 200 grupos étnicos con sus propias lenguas tribales, siendo las más habladas el Dinka, Nuer, Chikul, Sande, Ubagú y Utauno. Como se menciona, el petróleo juega un papel crucial en la economía de Sudán del Sur. Representa más del 98% de los ingresos del gobierno, siendo la principal fuente de financiamiento del presupuesto nacional. Antes de la independencia, el país producía el 85% del petróleo de Sudán. Su economía depende en gran medida de la exportación de este recurso. Sin embargo, la inestabilidad política y la falta de infraestructura adecuada han obstaculizado el desarrollo económico sostenible. El respeto por los derechos humanos en Sudán del Sur ha sido gravemente comprometido desde su independencia en el 2011, con informes de violaciones sistemáticas, incluyendo asesinatos extrajudiciales, violencia sexual y el reclutamiento de niños por grupos armados. Las fuerzas de seguridad y grupos armados han sido responsables de abusos, mientras que la impunidad prevalece para altos funcionarios involucrados en violaciones graves. A pesar de los esfuerzos internacionales y la presión para la mejora de la situación, el gobierno ha enfrentado críticas por su falta de compromiso con los derechos humanos, la liberación de la libertad de expresión y la reconciliación, lo que ha llevado a un enfoque crítico hacia su administración. Podemos ahondar un poco más respecto a los derechos humanos. Lamentablemente en Sudán del Sur se vulneran varios derechos humanos y vamos a conocer algunos de ellos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Se ha reportado asesinatos extrajudiciales y violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados, a menudo sin el debido proceso, lo que pone en riesgo la vida de civiles y opositores políticos. A pesar de contar con leyes que protegen el derecho de la vida, la implementación es débil debido a la inestabilidad política y la falta de un sistema judicial efectivo. Las instituciones gubernamentales a menudo son incapaces de prevenir o investigar estos delitos, lo que perpetúa un siglo de violencia. Los delitos cometidos en Sudán del Sur respecto a la vida son el homicidio y el asesinato. La violencia sistemática y el conflicto armado han resultado en numerosos homicidios, muchos de ellos han sido selectivos. También existe violencia sexual. Las violaciones y otros actos de violencia sexual han sido utilizados como tácticas de guerra, afectando desproporcionalmente a mujeres y a niños. También existen desapariciones forzadas. Las luchas constantes hacen que muchas personas han sido secuestradas o desaparecidas, a menudo por las fuerzas militares y también por los grupos armados.
Existe tortura y malos tratos. Se reportan casos de tortura en centros de detención, lo que viola el derecho a la vida y a la integridad personal. También existe fuertemente la violencia étnica. Los conflictos entre los diferentes grupos étnicos han provocado asesinatos y ataques dirigidos, exacerbando la inseguridad y la inestabilidad. Otro derecho humano vulnerado es la libertad de expresión. Existe censura de medios de represión de la disidencia, donde los periodistas y activistas son acosados o detenidos por expresar opiniones críticas al gobierno, creando un ambiente de miedo y autocensura. La situación de la libertad de expresión en Sudán del Sur es alarmante y necesita una atención urgente. La falta de un espacio seguro para la libre expresión no solo socava la democracia, sino que también impide la rendición de cuentas y el desarrollo del país. Debemos precisar que la libertad de expresión es esencial para fomentar un debate público saludable y para permitir que la sociedad civil exprese sus preocupaciones, para avanzar hacia la paz y a la estabilidad. Es fundamental que el gobierno respete y proteja los derechos, garantizando un entorno donde todos puedan expresar sin temor a represalias. Otro derecho humano vulnerado es el derecho al juicio justo. La falta de un sistema judicial independiente y la corrupción han llevado a juicios injustos y detenciones prolongadas sin juicio, limitando el acceso a la justicia para muchos ciudadanos. Derecho a un juicio justo en Sudán del Sur es profundamente preocupante, ya que el sistema judicial enfrenta serias deficiencias. La falta de independencia judicial, la corrupción, la ineficacia institucional van a limitar gravemente la capacidad de las personas para obtener justicia. La inseguridad y la violencia que prevalecen en el país ha llevado a un colapso de las estructuras legales, lo que va a dificultar el acceso a un juicio imparcial. Cuarto, el derecho a la alimentación y la salud. Las crisis humanitarias han resultado en inseguridad alimentaria extrema, falta de acceso a la atención médica, vulnerando el derecho a la alimentación y a la salud de millones de personas. La situación de la alimentación y la salud de Sudán del Sur es alarmante y va a reflejar una crisis humanitaria profunda. La inseguridad alimentaria es endémica, exacerbada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el cambio climático. Muchos ciudadanos se enfrentan desnutrición severa, especialmente niños y mujeres embarazadas, lo que tiene como consecuencias devastadoras para su desarrollo y para la salud pública. El acceso a la salud es igualmente precario. Las instalaciones médicas son escasas y carecen de recursos básicos, lo que limita la atención médica adecuada. La combinación de enfermedades infecciosas, la malnutrición y la falta de atención sanitaria adecuada van a contribuir a tasas de mortalidad altas, alarmantes. Muy bien, también tenemos que son vulnerados los derechos a las mujeres. Los derechos a las mujeres y niñas en Sudán del Sur están profundamente vulnerados y la situación es alarmante. A pesar de contar con un marco legal que promueve la igualdad de género, la implementación de estas leyes es débil y se ve obstaculizada por normas culturales y prácticas arraigadas que perpetúan la discriminación. Las mujeres se enfrentan a múltiples formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, y a menudo van a carecer de acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica. La situación es aún más crítica en el contexto de los conflictos armados, donde las mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual sistemática, desplazamiento forzado. La falta de protección y apoyo adecuado agrava su vulnerabilidad, limitando su capacidad para participar en la vida social, económica y cultural. Dentro de estos vulneración de derechos vamos a tener la violencia de género, que va a ser una violencia física y sexual que va a ser generalizada. Muchas víctimas no tienen acceso a la justicia ni a servicios de apoyo. También va a haber un maltrato infantil. Las niñas frecuentemente son forzadas a casarse a una edad temprana, lo que va a afectar su salud y su desarrollo, así como las oportunidades educativas. La desigualdad en el acceso a la educación. Las niñas a menudo son privadas de la educación debido a las normas culturales y a la falta de recursos, lo que va a perpetuar el ciclo de la pobreza y la dependencia, la trata y explotación. Lamentablemente, las mujeres y niñas son vulnerables a la trata y a la explotación, tanto dentro como fuera del país. También, dentro de los derechos humanos vulnerados, tenemos la libertad de la asociación, es decir, que las organizaciones de derechos humanos y activistas van a enfrentar un hostigamiento y restricciones legales, lo cual va a dificultar su capacidad para operar y abogar por los derechos humanos.
los derechos van a ser desplazados completamente a los internos y a los refugiados. Los internos y los refugiados van a vivir en condiciones o viven en condiciones precarias, enfrentando violencia, explotación y falta de protección para los campos desplazados. Derecho de las minorías étnicas. Los grupos minoritarios van a sufrir de discriminación, marginación, violencia étnica, lo que va a perpetuar la exclusión y la desigualdad de la sociedad. La crisis humanitaria de Sudán del Sur ha tenido un impacto devastador en la población, resultando que millones de personas han sido desplazadas y enfrentan hambrunas generalizadas. La inseguridad alimentaria extrema ha llevado a que aproximadamente 2.7 millones de personas necesiten ayuda alimentaria, afectando su salud y bienestar. Además, la falta de acceso a la atención médica y los servicios básicos han exacerbado la vulnerabilidad de la población y van a crear un ciclo de pobreza y sufrimiento continuo. La violación de derechos humanos en Sudán del Sur es una crisis que requiere una atención inmediata. Es por eso que la comunidad internacional tiene que prestar atención en este país. Es fundamental que se implementen mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos y que los responsables rindan cuentas por los abusos. Asimismo, que se fomente un diálogo inclusivo para abordar las raíces de este conflicto. Sin un compromiso claro con la justicia y la protección de los derechos humanos, el ciclo de violencia y sufrimiento seguirá perpetuándose, afectando a las generaciones presentes y futuras. La promoción y defensa de los derechos humanos son esenciales para construir una paz duradera y un futuro sostenible en Sudán del Sur. Muchas gracias por tu atención. Espero que me puedas acompañar en un nuevo video donde conversaremos y compartiremos más temas de derechos humanos y cómo se aplican en nuestra sociedad. Gracias.